Los alumnos de la Escuela Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa, se hace presente con el análisis subcuenca hidrográfica del río Chanchamayo usando los software ArcGIS, ArcSWAT y ArcXen. Como ponentes, mi persona, Vilcañón Rosas Bianca Maricielo, Balbín Paucar Franz Elmer, Contreras Tobar Luis Alejandro, Cruz Ronda Ana Nicole, Fernández Pesúa Miguel Claudio y por último Pérez Quispe Pedro Luis Ángel, con el asesoramiento del docente Magíster Quispe Arellano Jonathan Hilario. Contenido. En el presente análisis que vamos a realizar, vamos a tener los siguientes puntos: la frase, el objetivo, la descripción del lugar de trabajo, el análisis de un artículo científico realizado en Perú, el uso del ArcGIS 10.5, uso del ArcSWAT, uso del MACTOR, conclusiones, referencias bibliográficas y por último los anexos. Antes de desarrollar nuestros temas de análisis de un artículo científico y analizar de la subcuenca hidrográfica del río Chanchamayo, vamos a empezar con esta frase de motivación. El agua de gran calidad es más que el sueño de los conservacionistas. Más que un eslogan político, el agua de gran calidad en su cantidad y adecuado lugar es esencial para la salud, para la recreación y el crecimiento económico. ¿Cuál es el fin que queremos alcanzar? Para esto nos planteamos el objetivo de analizar la subcuenca hidrográfica del río Chanchamayo, usando los software de ArcGIS y ArcSWAT y el visualizador en 3D ArcSync. La descripción del lugar de estudio. Para describir el lugar de estudio, vamos a utilizar un programa, el programa de Google Earth Pro. El lugar de estudio, nuestro río Chanchamayo, se va a ubicar en el continente Sudamérica, en el país de Perú y en el departamento de Junín. Como vemos, nuestro río Chanchamayo tiene como naciente en el Nevado de Huaytapallana. Y a partir de la unión de varias fuentes de agua, en este caso juntándose con el Nevado de Huaytapallana, se forma el río Tulumayo, que va a pasar por diferentes lugares hasta su desembocadura en el distrito de San Ramón. Va a recibir aguas, en este caso del distrito de Ronatulo, va a pasar por Uchubamba, por Chamay, por Santa Fe, va a recibir aguas, en este caso de la localidad de Uchubamba, va a pasar por Chacaibamba, también por Pacaibamba, por el Tinco, y va a recibir en este caso aguas, en este caso de Monobamba. Siguiendo su curso, va a pasar por el distrito de Lito y va a llegar en este caso al distrito de San Ramón. En el distrito de San Ramón se va a unir en este caso con el río Tarma para dar en este caso al río Chanchamayo, donde este río Chanchamayo va a seguir su curso pasando por la localidad de La Merced y así sucesivamente hasta su desembocadura en el río Perené. La subcuenca del río Chanchamayo pertenece a la Autoridad Administrativa de Agua de Ucayali. Esta Autoridad Administrativa del Agua Ucayali es conformada en base a la cuenca del río Ucayali, desde su confluencia de los ríos Tambo y Urubamba. En este caso, el río Urubamba
se encuentra en la parte más alta, hasta cerca a la localidad de Contamina, donde al unirse con el río Marañón forma el río Amazonas. Asimismo, a esta unidad administrativa se ha integrado las unidades hidrográficas transfronterizas con Brasil, entre otros, en el Purus. El ámbito territorial de esta autoridad de agua está conformada por 23 unidades hidrográficas, de las cuales 13 son considerados como mayores y las 10 restantes son considerados como unidades hidrográficas menores. Asimismo, comprende territorios de 7 gobiernos regionales, siendo la región Ucayali la que ocupa la mayor proporción, en este caso con un 38%, y ocupan proporciones menores a las otras 6 regiones, en este caso como Loreto, como Huánuco, Pasco, Junín, Madre de Dios y Cusco. También es pertinente señalar que los territorios de los gobiernos regionales, en este caso de Ucayali, con un 85% y Pasco con un 81%, se encuentran en su gran mayoría en el ámbito de esta autoridad de agua. Esta autoridad administrativa de agua de Ucayali tiene la disponibilidad hídrica natural de 587.735 hectómetros cúbicos por año y su extensión es de 232.744,6 kilómetros cuadrados. Y esta autoridad administrativa del agua se divide en 4 administradores locales de agua. En este caso tenemos el administrador local de agua de Pucallpa, de Perené, de Tarma y de Atalaya. Esta autoridad administrativa del agua de Ucayali es reconocido a nivel nacional con un código D9, con su respectiva área, como ya les mencionaba, de 232.744 kilómetros cuadrados. En esta cuenca de Ucayali encontramos varias intercuencas, como en este caso tenemos la intercuenca de Alto Loco, la intercuenca de Tarau, la intercuenca de Alto Yuria, la intercuenca de Tapiche, la cuenca de Tamaya y lo más rescatable tenemos en este caso la cuenca de Perené. La cuenca de Perené, con su código de 49954, se encuentra dentro de nuestra área de delimitación de nuestra cuenca del río Chanchamayo. Por ello, nuestra subcuenca hidrográfica del río Chanchamayo pertenece a la cuenca de Perené. La cuenca del Perené se forma de la confluencia de los ríos Chanchamayo y Paucartambo en Junín. La naciente del río Chanchamayo se encuentra en los deshielos de la cordillera de Huaytapallana, como ya les mencionaba, que está ubicado al este de Huancayo, con el nombre de río Tulumayo. A las orillas de estos ríos se encuentra situada la ciudad de La Merced, la ciudad de San Ramón, la ciudad de Vito y otros lugares. El río Paucartambo tiene su origen en el Franco Oriental del nudo de Pasco, debido a los deshielos de la cordillera de Huachón en Pasco. El principal afluente del río Perené es el Panguá, llamado Aguas Arriba, río Satipo, que forma también un amplio valle de selva alta. El río Perené es un río de corto recorrido en el Perú, de la cuenca alta del río Ucayali. Discurre por la parte central del país, en la vertiente oriental de los Andes. Nace en la región de Junín, al norte del pueblo de San Antonio de Ocopa. En su curso superior toma el nombre del río Chanchamayo, llamándose recién Perené a partir de la confluencia con el río Paucartambo. El principal afluente del río Perené es el río Pangoa, llamado Aguas Arriba del río Satipo.
que forma también un amplio valle de selva alta. El río Perene confluye con el río N en el centro poblado de Puerto Prado para poder formar el río Tambo. Parte del uso principal del río Amazonas, aguas abajo, el Tambo se une con el río Urubamba para formar el río Ucayali, que a su vez se une con el río Marañón, formando el río Amazonas. La cuenca del río Perene, en su composición hidrográfica, se encuentra conformada por los siguientes 13 subcuencas: el río Muyucro, el río Seco, el río Palcamayo, el río Ricrán, el río Huasi-Huasi, el río Palca, el río Oxabamba, el río Tulumayo, el río Ubiriqui, el río Pichanaki, el río Ipoqui, el río Autiqui y por último el río Pangoa. El título de nuestro artículo es Evaluación de la disponibilidad hídrica en la cuenca del río Cabanillas del altiplano peruano bajo escenarios climáticos regionalizados. Abstract. The objective of the research is to establish a model to evaluate the water availability of the hydrographic unit of the Cabanillas River in 2,845 square kilometers, belonging to Lake Titicaca in the Peruvian Altiplano for different scenarios of regionalized climate change. For the hydrological modeling of the regulated water availability of the Cabanillas River basin, the WIP model was used to evaluate the behavior of the availability for the Lagunillas integral system considering the effects of climate change of the current and future scenario on the storage system and water demands. The regionalized climate scenarios of 3 global models were used: CANE-SM2, CNRM, CMS, and MPI-ESM-MR, and 2 emission scenarios, an intermediate scenario, RCP 4.5, and a pessimistic scenario, RCP 8.5. The model was constructed based on a future scenario project for the year 2099. The results indicate that only 80% of the demand of the studied hydrographic unit is satisfied. However, climate change has a positive effect on water inputs, which is manifest in increase of 15% to 20% in water availability for the integral system of Lagunillas in all scenarios, notably those of Canas 2, REP 4.5, and Canas 2, RCP 8.5. Donde se realizó la investigación y modelamiento hidrológico para evaluar la disponibilidad hídrica en la cuenca del río Cabanillas del altiplano peruano. Para ello usamos el software Google Earth Pro. Esperamos que se abra el aplicativo, nos dirigimos en buscar y digitamos Cabanillas, Puno. Le hacemos clic y nos ubicará. Como podemos observar, nos salen 2 lugares, Cabanillas, Cabanillas. Esto se debe a que Cabanillas es una localidad peruana ubicada en la región Puno, provincia de Lampa, y a su misma vez es capital del distrito de Cabanillas. Se encuentra a una altitud de 3.876 metros sobre el nivel del mar. Tiene una población de habitantes en 1993. Ahora ubicaremos la cuenca del río Cabanillas, lo cual se utilizó para la realización del análisis del artículo científico. ¿Qué se desarrolla en este artículo científico? En esta pregunta vamos a responder a ese problema y al contenido que lleva este artículo científico. Lo que se realiza es una evaluación de la disponibilidad hídrica en la cuenca del río Cabanillas, en Puno, a través de un modelamiento hidrológico. Esto se realiza gracias a los diversos escenarios climáticos que nos va a permitir realizar el modelo WIP.
Este modelo WIP es algo similar al simulador que ya hemos estado viendo, que es el ARSWAT, la extensión para el programa ARGIS, ¿no? Este modelo WIP nos va a permitir realizar escenarios futuros a partir de escenarios actuales. Además nos va a permitir ingresar datos climáticos y también algunos datos de la cobertura vegetal. Entonces, este artículo científico se realiza a partir de que se ha visto efectos en el cambio climático sobre los recursos hídricos. Esto también va bastante relacionado a partir de los usos antropogénicos. Cuando hablo de efectos del cambio climático, me refiero a esos cambios en el ciclo hidrológico, algunas perturbaciones que van a ir sucediendo en este ciclo del agua. Además de variaciones del caudal de los ríos, ya que es lógico, en algunas perturbaciones en el ciclo hidrológico, esto va a suceder, variación de caudal de los ríos, y por ende va a haber una pérdida de la calidad del agua. En el caso de usos antropogénicos, vamos a hablar primero del abastecimiento de agua potable, ya que es un recurso básico en la población. Otro aspecto que vamos a ver es la irrigación, y el otro es el uso del agua en las industrias y en la minería, ya que en estos casos de la industria y la minería se utiliza una gran cantidad de recursos hídricos. Estos problemas de los usos antropogénicos y los efectos del cambio climático han sido la razón para el desarrollo de este artículo científico. ¿Por qué se realizó esta investigación? Como sabemos, el Perú es un país vulnerable a los efectos nocivos del cambio climático, lo cual refleja un alto grado de exposición a las amenazas naturales. La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que haya ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven en una planicie son más vulnerables ante las inundaciones que los que viven en lugares más altos. En realidad, la vulnerabilidad depende de diferentes factores, tales como la edad, la salud de la persona, las condiciones higiénicas y ambientales, así como la calidad y condiciones de las construcciones y ubicación en relación con las amenazas. Por ejemplo, las familias de pocos recursos económicos muchas veces ocupan zonas de alto riesgo alrededor de las ciudades porque no tienen suficientes opciones de elegir lugares más seguros y más caros. A esto lo llamamos vulnerabilidad económica. También una casa de madera a veces tiene menor peligro que derrumbarse ante un sismo, pero puede ser más vulnerable a un incendio o a un huracán. A esto lo llamamos vulnerabilidad física. Hay varias situaciones que pueden aumentar nuestra vulnerabilidad frente a las amenazas. Un ejemplo es cuando la gente corta demasiados árboles y más rápido de lo que la naturaleza puede reponerlos. Esto es lo que llamamos deforestación y aumenta la vulnerabilidad de muchas comunidades frente a las lluvias que al caer sobre el suelo descubierto provocan deslizamientos o derrumbes, inundaciones o avalanchas. Por ello, el objetivo de esta investigación es validar y calibrar los parámetros del modelo hidrológico WIP para determinar la disponibilidad hídrica en la cuenca del río Cabanillas y analizar el efecto de diferentes escenarios del cambio climático sobre la disponibilidad hídrica en la cuenca del río Cabanillas para la producción agrícola y al abastecimiento de agua potable. ¿Quiénes y cuántos participaron de esta investigación y modelamiento hidrológico para evaluar la disponibilidad hídrica en la cuenca del río Cabanillas del altiplano peruano? En realidad, en el artículo se menciona a los autores, los cuales son 6 personas. No se especifica el papel de cada uno de ellos. Ellos contribuyeron en la información. Voy a mencionarlos. Entre ellos tenemos a Isidro Pilares Hualpa, quien tiene estudios en la Universidad Nacional Agraria La Molina del Perú. Néstor Montalvo, quien también
tiene estudios en esta universidad. Abel Mejía, él también tiene estudios en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Edilberto Guevara Pérez, quien por información externa se encuentra trabajando en el Instituto Hidrológico Aplicado y Medio Ambiente. Y también tenemos a Fano y Alfaro, quienes tienen estudios en la Universidad tanto Agraria La Molina y la Universidad Nacional Agraria del Altiplano. ¿Cómo es que se realizó esta investigación? Para esto se utilizaron técnicas y procedimientos de los cuales se diferencian tres grandes procesos realizados. El primero es el proceso de modelamiento hidrológico usando el modelo WEAP. El segundo, el proceso de proyecciones climáticas. Y el tercero, el proceso de generación de escenarios de cambio climático. Bueno, esto se ve reflejado en el esquema metodológico. Ya explicado anteriormente, ahora veremos las partes que tienen cada una de ellas. En el modelamiento hidrológico con WEAP encontramos el mapa de las subcuencas y el mapa de vegetación y el uso de las tierras. Luego encontramos a las proyecciones climáticas y por último los procesos de generación de escenarios, en los cuales encontramos las bajas condiciones reales con información básica, la baja influencia del cambio climático, el funcionamiento solo con almacenamiento de la presa Lagunilla, funcionamiento solo con almacenamiento de la presa Lagunilla. También encontramos el funcionamiento con trasvasamiento de las aguas del río Verde a la presa de Lagunilla y por último el funcionamiento con almacenamiento de la presa de Lagunillas al almacenamiento en la presa del río Verde. Hallazgos. Modelamiento hidrológico WIP. Se utilizó el sistema de modelamiento hidrológico Water Evolution and Planning, que posee una interfaz gráfica basada en SIG de la cuenca con el procesamiento. Mapa de subcuencas. Los mapas de las subcuencas se obtuvieron a partir del modelo de elevación digital MET Aster GDEM2 con resolución espacial de 30M. Se agruparon en unidades más amplias en torno a los principales ríos de la cuenca, a fin de simplificar su modelamiento hidrológico. Se definieron 22 subcuencas, siendo la subcuenca del río Verde y la subcuenca del río Cedrillos las que constituyen el sistema Lagunillas. Mapas de bandas de elevación. El mapa de bandas de elevación se obtuvo a partir del modelo de elevación digital MET Asper GDEM2 con resolución espacial de 30M. La cuenca fue dividida en bandas de elevación. Reclasificamiento del MET de la cuenca. Mapa de vegetación y uso de la tierra. La información de la cobertura vegetal de la cuenca elaborada para el proyecto espacial Lago Titicaca. Fue agrupada de acuerdo con criterios de clasificación de tipos de cobertura más representativa, lo cual permitió simplificar el desarrollo del modelo. Intersectando los mapas de subcuencas y de bandas de elevación, la cuenca quedó dividida en 22 áreas, como se aprecia en la figura 5. Las áreas y perímetros de cada una de estas porciones están dadas. Proyecciones climáticas. Se utilizó las proyecciones climáticas como punto de partida para definir escenarios climáticos. De la información sobre los modelos de escenarios obtenida para Puno, se utilizó el modelo de mejor comportamiento, es decir, el HADGEM-S, de precipitación para la región Puno, obteniéndose de ese modo información con las coordenadas para cada una de las grillas para el periodo 2005 y 2099. Como se ha mencionado, los modelos utilizados para los escenarios son de circulación general, regionalizados provenientes de tres modelos globales: el CANESM2, el CNRM-CM5 y el MPI-ESM-MR, y escenarios de emisión, un escenario intermedio RCP 4.5 y un escenario
pesimista RCP 8.5, con un total de 6 escenarios posibles. La evaluación del cambio climático en la hidrología de la cuenca del río Cerrillos y Río Verde se realiza comparando los resultados calculados de los escenarios futuros con el escenario histórico por medio del modelo WIP. Proceso de generación de escenarios. Para el modelamiento del sistema D se consideraron las siguientes variaciones. Baja condiciones reales con información histórica, bajo influencia del cambio climático. Se asumieron además 3 escenarios de operación del almacenamiento y demandas, funcionando solo con almacenamiento de la presa Lagunillas, funcionando con trasvasamiento de las aguas del río Verde a la presa de Lagunillas y funcionando con almacenamiento de la presa de Lagunillas y almacenamiento de la presa del río Verde. La hidrología es la ciencia que estudia las propiedades físicas, las propiedades químicas, las propiedades mecánicas del agua, también llamado ciclo hidrológico, el cual se define como un proceso por el cual las masas de agua cambian de un estado y posición relativa en el planeta. ¿Cuáles son las utilidades de la hidrología? Entre ellas tenemos el riego, la hidroeléctrica y el abastecimiento de agua mundial. Esta está relacionada también con la meteorología, ya que las estaciones meteorológicas recopilan información sobre el estado atmosférico, la temperatura, la humedad y el viento. También recopila datos sobre la cantidad global de agua. Gracias a ello podemos tener un dato aproximado de que el 96,5% están en los océanos y en los mares, y el otro 3,5% se encuentran en el resto del planeta. También recopila datos sobre el consumo mundial del agua. En la hidrología también se encuentra la ocurrencia. Estos son los sucesos que se dan con el agua. También se encuentra la circulación. Esto se da cuando en el ciclo del agua también encontramos la relación con la tierra. Esto es la relación o la importancia que tiene el agua en la tierra. Con la relación con el medio ambiente, esto se da por la importancia de la hidrología en el cuidado del medio ambiente, y además que al estar relacionado el medio ambiente con los seres humanos, esto hace mucho más cuidadoso la vida de todas las especies que existen en ese medio. Y también la distribución de cómo y en qué lugares se encuentra el agua. La cuenca, definida como un territorio cuyas aguas fluyen todas hacia un mismo río. Existen varios tipos, las cuales se diferencian por su tamaño geográfico, por sus ecosistemas, por su objetivo, por su relieve, por la evacuación de sus aguas. ¿Cuáles son los componentes de una cuenca? Estos son la cuenca, la subcuenca, la microcuenca y por último la quebrada. Y las partes de una cuenca son la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja o zona transicional. En la cuenca también encontramos la zonificación, la cual está dividida en zona de cabecera, la zona de captación, la zona de emisión, la divisora de agua y el río principal. También tenemos términos que son usados en las cuencas, como son el cauce, que viene a ser el lugar por donde corre el río, el towhead, que es la línea que marca la parte más profunda. También tenemos la margen derecha, que es la orientación hacia la derecha cuando tú te ubicas en el río. También tenemos la margen izquierda, que vendría a ser lo opuesto, las aguas abajo, que es la tendencia donde se va el agua, y por último las aguas hacia arriba. Características de la cuenca. Acá encontramos dos. Una que es las características morfométricas, las cuales son cuencas de drenaje de un río. Este es el área limitada por un entorno del cual las aguas de lluvia que caen se dirigen hacia un mismo punto, denominado salida de cuenca. Y la otra característica son las características fisiográficas. Y ahora pasamos a ver cómo es que se realiza la delimitación de una cuenca. Aquí encontramos el área, el cual es una característica muy importante para la caracterización de una cuenca. También encontramos los parámetros de forma de la cuenca, el factor de la forma de Horton, el perímetro, que es la sumatoria de todos los lados de la cuenca, la longitud del río, que es el tamaño o distancia del río. También tenemos el índice de capacidad, que el índice de compacidad
el coeficiente de circularidad, parámetros de relieve. Aquí encontramos el histograma de frecuencias de altitudes, la cota isométrica, el rectángulo equivalente, la pendiente de cerca y el perfil longitudinal. Parámetros de relieve. Aquí encontramos el histograma de frecuencias de altitudes, la cota isométrica, el rectángulo equivalente, la pendiente de una cuenca y el perfil longitudinal. Y después tenemos los parámetros relativos, en donde encontramos la red de drenaje, el orden de la cuenca, la frecuencia del drenaje, la longitud total de los cursos de agua y la densidad del drenaje. El sistema de Otto-Pfäffstätter es una metodología ampliamente utilizada para la descripción de la tipología de las cuencas. Este describe la anatomía regional de una red hidrográfica de drenaje utilizando una codificación jerarquizada de dígitos decimales. Es importante porque asiste en la identificación de subcuencas de varios niveles procesadas con sistemas de información geográfica, que son las SIG. Estas se clasifican en 3 niveles. La primera, que es la cuenca, la segunda, que es la entrecuenca, y la tercera, que es la intercuenca. Cuenca es aquella que no tiene flujo concentrado. Entrecuenca es aquella que tiene ambos flujos concentrados, y cuenca interna es aquella que no tiene flujo. Para cada nivel, de 1 a n, la asignación de los códigos de Pfäffstätter se realiza de la siguiente manera. 1. Desde la boca o salida se rastrea hacia aguas arriba a lo largo del cauce principal, procediendo a identificar a las 4 efluentes mayores en áreas de drenaje, asignándoles dígitos pares, como son 2, 4, 6 o 8. El 2. Las subcuencas intermedias, es decir, la que contribuye con entradas laterales al cauce principal, estas se clasifican entre cuencas y se les asigna dígitos impares, como son el 1, 3, 5 y 7. Tercero, el último dígito impar, que en este caso viene a ser el 9, se reserva para la subcuenca de cabecera. Esta es aquella que es tributaria a la entrecuenca. Cuarto, a la cuenca interna más grande, si existe, se le asigna el dígito de 0. En el caso inusual de que 2 cuencas, en este caso 2 y 4, drenen en el mismo lugar, la entrecuenca intermedia es considerada nula. Un claro ejemplo de todas estas características las vemos en la imagen que está a mi costado. En este trabajo estamos haciendo uso de una tecnología muy importante, el cual viene a ser el ArcGIS. ¿Qué viene a ser este ArcGIS? En sí es una interfaz o un software de referencia en los sistemas de información geográfica. Esta tecnología ha sido desarrollada y mejorada por la compañía propietaria Esri desde hace más de 30 años. Esri ha seguido evolucionando, adaptándose e incorporando los avances tecnológicos hasta el ArcGIS 10.5, el cual viene a ser la versión que hemos usado en este trabajo. Esta versión de mantenimiento ha mejorado la calidad y existe una lista de problemas resueltos para la actualización de esta versión. Esta lista la podemos encontrar en la página oficial del ArcGIS. Actualmente, ArcGIS es una infraestructura basada en la nube que posibilita la colaboración y el uso compartido de la información geográfica. Así pues, ArcGIS ha ido evolucionando desde una única herramienta para el análisis y el procesamiento de datos espaciales a todo un conjunto de aplicaciones relacionadas entre sí que están destinadas al manejo y el tratamiento de la información geográfica, siendo su característica más reseñable el ser un SIG, Sistema de Información Geográfica, diseñado para trabajar a nivel de multiusuario.
Entre las herramientas del ArcGIS encontraremos algunas funcionalidades que van a permitir, por ejemplo, crear datos geográficos con digitalización asistida, dibujar y editar entidades en un mapa. También podemos sintetizar datos de diferentes fuentes, almacenar la información en una base de datos geográficos. También se puede realizar operaciones de análisis espacial. Encontraremos algunos diseños y esta ArcGIS puede calcular redes. Además, entre otras funcionalidades, las cuales pueden permitir automatizar geoprocesos y crear visualizaciones de propiedades espaciales, ya sean en 2 o en 3 dimensiones. Y por último, puede controlar la salida de datos. En la diapositiva podemos observar una imagen de la aplicación de la tecnología ArcGIS para el cálculo de modelo digital de terreno. Ahora realizaremos una delimitación de la cuenca hidrográfica por el método pfasstetter. Empezaremos la delimitación cargando o subiendo el modelo digital de elevación a trabajar y también el punto de salida en formato Shape. Luego georreferenciaremos nuestro modelo digital de elevación, en este caso en coordenadas UTM WGS 84, zona 18 sur. El siguiente paso que vamos a dar es corregir el modelo de digital de elevación, ya que en ella puede que haya sumideros o fuentes de salida. Para ello utilizaremos nuestras herramientas de ArcToolbox, Analysis Tools en la hidrología y la herramienta Fill, donde cargaremos nuestro modelo digital de elevación. Una vez corregido el modelo digital de elevación, tenemos que realizar el cálculo de dirección de flujo. La dirección del flujo se refiere a la dirección en que se va a dirigir cuando haya una precipitación. Después de haber calculado, nos brindará los siguientes códigos con su respectivo color. Tenemos el código 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el código 32, el código 64 y el código 128, donde el 1 vendría a ser que el agua se dirige hacia el este. El código 2 sería donde el agua se dirige hacia el sureste. Y así sucesivamente, esto va siempre en dirección horaria. Seguidamente, calcularemos la acumulación de flujo, donde podremos conocer el lugar donde se va a acumular todo el agua. Luego, clasificamos lo calculado con la herramienta COM, donde le pondremos de valor que sea mayor a 275.000. E ingresamos los valores, si es que es verdad, pondremos el valor número 1, y si es que es falso, ponemos 0. Después de haber calculado nuestra red hídrica, lo vamos a segmentar para poner la codificación del orden que hay en nuestro río. Para ello, ingresamos a la herramienta StreamLink. Después, calculamos el orden de los ríos. En este caso, vamos a utilizar la herramienta de StreamOrder. Y el método, el cual se va a usar para este orden, será el Starler. Y vemos que en nuestra cuenca tenemos 3 tipos o 3 órdenes. Después de haber calculado el orden de los ríos, esto lo convertimos en polilínea con la herramienta Raster Topolily. Y ahora vamos a delimitar nuestra cuenca. Para ello ya contamos con un punto de salida y para delimitar nuestra cuenca utilizaremos la herramienta Watershed. En ello cargaremos nuestra dirección de flujo y nuestro punto de salida.
Enseguida, la cuenca delimitada lo convertimos en formato polígono con la herramienta Raster to Polygon. Luego, ponemos en un formato a nuestro gusto. En este caso, lo colocaremos el borde de color rojo para poder observarlo mejor. Luego, cortamos nuestra red hídrica en función de nuestra cuenca. Para ello, utilizaremos la herramienta Clip, donde cargaremos nuestra cuenca y la red hídrica. Seguidamente, ingresaremos a las propiedades de nuestra nueva red hídrica y cambiaremos la categoría de colores, donde vemos que el color más puro es el de mayor orden. Ahora codificaremos por el método pFastEther. Para ello, vamos a activar nuestra acumulación de flujo e ingresamos a sus propiedades, donde lo clasificaremos en dos valores y cambiaremos el umbral a 275.000. Y empezaremos a analizar nuestra red hídrica. Para delimitar por el método pFastEther, debemos de tener 4 cuencas. Como sabemos, las cuencas son las que tributan en el río principal. Entonces, empezamos a analizar. Vemos que sí tenemos las 4 cuencas y las 5 intercuencas, como nos pide el método pFastEther. Entonces, una vez clasificado las cuencas y las intercuencas, pondremos nuestra nueva condicional con la herramienta con, donde pondremos que nuestro valor sea mayor a 275.000 y si es verdad, pondremos un valor de 1 y si es falso, ponemos 0. Una vez calculado, vamos a segmentarlo para poder delimitar nuestras cuencas y poder delimitar por el método pFastEther. Para ello, nos dirigimos a la herramienta StreamLink, donde subimos nuestra red y la dirección del flujo y calculamos. Por último, delimitamos nuestra cuenca con la herramienta Watershed. Y vemos cómo el sistema automáticamente nos va a delimitar las áreas de acuerdo al método pFastEther. Luego, en nuestra área delimitada, convertimos a polígono con la herramienta Raster to Polygon. Lo siguiente es realizar el recorte del área delimitada en función a nuestra cuenca con la herramienta Clip. Si observamos, la cuenca 2 contiene varias áreas. Lo que tenemos que hacer es seleccionar cada una de ellas y convertirlo en una sola área. Para ello, utilizamos la herramienta Merge. Y después de haber unido esta cuenca número 2, vemos ya que tenemos 9 áreas, de las cuales 4 son cuencas y 5 son intercuencas. Seguidamente, seleccionamos nuestras 9 áreas y creamos un nuevo shape. Ingresamos a su tabla de atributos de las unidades hidrográficas que hemos creado y agregamos un nuevo dato que lo vamos a llamar como código. Y empezamos a codificar desde el punto de salida y terminamos en el naciente de nuestro río. Colocaremos los números impares de 1 a 9 para las intercuencas como el 1, como el 3, como el 5, el 7 y el 9. Y los números pares de 1 a 9 para las cuencas, como el 2, como el 4, como el 6 y el 8. Luego de haber codificado, ingresamos a las propiedades y colocamos los colores que deseamos de acuerdo a nuestro código. Y como vemos, nuestra cuenca con sus 9 respectivas áreas están diferenciados de los siguientes colores. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar a etiquetas, lo vamos a activar, ingresamos los códigos
donde el tamaño del número va a ser de 10, el tipo de letra va a ser Arial y va a ser negrita. Y como vemos, ya tenemos nuestra cuenca delimitada por el método Pfasstetter. Para que se pueda ver mejor, vamos a calcular sus áreas, en este caso en hectáreas, e ingresamos una red hídrica a nuestra cuenca. Para culminar, ingresamos una base de mapa de formato Imagery para poder observar nuestra cuenca en el lugar georreferenciado. Otro software utilizado en este trabajo para la delimitación de la cuenca es la extensión ArcSWAT. Esta es una interfaz gráfica de usuario para el modelo SWAT 2005. Este es un paquete de análisis de datos geográficos que están diseñados para evaluar y generar archivos de entrada SWAT. Y por último, puede analizar específicamente información resultante a partir de simulaciones usando características principales de ArcGIS. Con esta interfaz, ArcSWAT se puede crear archivos de entrada directamente desde tablas raster de ArcGIS, correr el modelo SWAT 2005 sin tener que salir de esta interfaz y también se puede mostrar resultados del SWAT usando los diferentes documentos de ArcGIS como tablas, gráficos y mapas. Además, el ArcSWAT tiene herramientas u opciones disponibles en lo que se refiere a la producción de agua, a la producción de sedimentos y a la producción de químicos. Ahora realizaremos el modelamiento hidrológico de la subcuenca del río Chanchamayo. Para este modelamiento se necesitan datos de elevación, datos de suelo, datos del tipo de suelo, precipitación, temperatura, además de otros datos también como de la humedad relativa, datos del viento. Pero en realidad para este tipo de modelo, en este tiempo ya no es necesario, ya que el ArcSWAT cuenta con su propio motor climático. Ya que necesitamos datos del tipo de suelo y del uso de suelo, en este caso como uso de suelo estamos utilizando el mapa de la zonificación ecológica y económica de la región Junín. En cambio, para datos de tipo de suelo estamos utilizando el mapa mundial de suelos de la FAO. Ahora, estos mapas de uso y tipo de suelo están en formato shapefile y entonces al momento de ingresar estos mapas al ArcSWAT no van a ser reconocidos porque el ArcSWAT reconoce mapas de tipo raster. Por lo tanto, tenemos que pasarlo a un formato raster. Esto hacemos modificando primero las propiedades. Después nos ingresamos a categorías y vamos a elegir el más conveniente. Una vez modificadas las categorías y de cada mapa, ya podemos convertir al formato raster. No hay que olvidar de elegir también al momento de la conversión las mismas categorías que hemos elegido al momento de modificar las propiedades. Una vez que nuestros mapas de suelo estén en formato raster y bien categorizadas, empezamos creando nuestro proyecto. Agregamos el destino de nuestro proyecto y le colocamos un nombre. El modelo SWAT es netamente estadounidense y por lo tanto está configurado para suelos estadounidenses. Si trabajamos
Así, nuestros mapas de suelos no van a ser reconocidos. Lo que se está realizando en este momento es el eliminado de la data de uso de suelo que está por defecto en este modelo SWOT, para luego insertar y añadir una data global para el suelo. De esta forma vamos a hacer que nuestros mapas de uso de suelo y tipo de suelo sean reconocidos por el modelo SWOT. Iniciamos añadiendo el DEM, el modelo digital de elevación. Ya que nuestra cuenca no está determinado por el DEM al 100%, lo que vamos a hacer, o lo que se está haciendo en este momento, es un recorte para la delimitación más exacta. Además que una de las grandes ventajas de este modelo SWOT es que la herramienta de la acumulación, la dirección y la dirección del flujo y algunas correcciones de este caso se da de una forma simple, en una sola función. Lo que se está realizando a continuación es se está jugando con el área para calcular de manera exacta y tratar de que coincida con la delimitación P-FASTET. Luego lo que se está haciendo es añadir de forma manual el punto de desfogue de la cuenca, para posteriormente eliminar a esos puntos de descarga sobrantes. Como siguiente paso, delimitamos la cuenca, seleccionamos los puntos de descarga y de esta forma encontraremos coincidencia con la delimitación P-FASTET. El siguiente paso es la determinación de los HRU, las unidades de respuesta hidrológica. Para este caso ingresamos los datos del uso del suelo, luego tienen que ser evaluados para posteriormente ingresar los códigos del tipo y uso del suelo, ya que en este modelo SWOT el modelo no va a reconocer a estos tipos, usos de suelo, ni por números ni por alguna palabra, sino va a reconocerlo mediante códigos. Luego vamos a jugar con el ingreso de las clases pendientes. En este caso vamos a tener 5 clases. En cada clase se le va a colocar un valor. Reclasificamos y damos en crear unidades de respuesta hidrológica. En esta parte vamos a complementar la creación de las unidades de respuesta hidrológica. Ahora es el momento de ingresar los datos reales, o también podemos utilizar el motor climático. Si nosotros queremos una respuesta mucho más efectiva, mucho más eficaz, es recomendable utilizar datos reales, porque nos pide datos de temperatura, precipitación, humedad relativa. Pero también podemos dejar que todo este trabajo de el motor climático, ya también que lo puede hacer a través de la simulación con el que ya cuenta También podemos dejar que, como les decía, el motor climático haga todo este trabajo, y una vez realizado todo esto, seleccionamos en esta parte todas las tablas y esperemos a que se genere completamente cada uno. Después de realizar esto, solo nos queda esperar para poder hacer correr a este modelo SWOT. ArcScene es una de las aplicaciones con la que cuenta el software ArcGIS, a modo de visor y gestor de archivos para su presentación en 3 dimensiones.
Mediante el ARESEN no solo es posible visualizar archivos en 3 dimensiones, sino también se puede visualizar archivos de 2 dimensiones y en cualquiera de sus formatos, ya sea vectorial o raster. Su finalidad es la representación tridimensional con el fin de recrear escenarios, ya sean virtuales, y poder realizar secuencias multimedia animadas. También se puede trabajar con la componente altitudinal como artista principal. En el ARESEN podemos representar shapefiles, MDT, es decir, modelo digital de terreno, y MDE, el modelo digital de elevación. Tan solo tendremos que poner atención en aquellos archivos y planos que requieran de condiciones especiales para poder obtener una visualización en las 3 dimensiones. Esta herramienta tiene como ámbito de visualización tridimensional a un pequeño rango, por lo que podemos modelizar en 3 dimensiones zonas territoriales relativamente pequeñas, advirtiendo claramente las diferencias altitudinales. Entre otras posibilidades, ARESEN permite también realizar visualizaciones tridimensionales de los archivos cartográficos. Se puede analizar datos cartográficos mediante las extensiones incorporadas en el ArcToolbox. Otra posibilidad es la de realizar análisis espaciales tanto en las 2 como en 3 dimensiones. También se puede usar imágenes, modelos digitales de terreno y símbolos tridimensionales con el fin de simular o recrear escenarios virtuales. Por último, hay otra posibilidad, la cual es que permite realizar clips multimedia en el que se puede exportar a formato de video y de imagen. Estas simulaciones realizando tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Los proyectos generados por el ARESEN tienen una extensión SXD y se identifica a partir de su icono característico que se muestra en la parte superior de la diapositiva. Si se quiere empezar a trabajar con el ARESEN, es necesario saber manejar el análisis del terreno mediante modelos digitales de terreno y elevación. Después de haber realizado la delimitación y aplicación del método pfasthetter para describir la topología de nuestra cuenca, procedemos a transformar los DEMs obtenidos anteriormente en 3 dimensiones con la ayuda del ARESEN. Lo primero que haremos es insertar el DEM de la delimitación de la cuenca. Después buscaremos el shape con los ríos que lo guardamos como nombres. Y también en el shape de la cuenca delimitada con el método pfasthetter. En este shape vamos a cambiar el color. Le quitaremos el color celeste de la superficie de la cuenca a blanco. Y para el contorno seleccionaremos el color rojo. Y para el ancho un valor de 2. Luego nos dirigimos a capas y seleccionamos propiedades para poder elegir el sistema de coordenadas WGS 1984 UTM zona 18S. Le damos clic en aceptar. Ahora, en el DEM de la cuenca, corregiremos la propiedad base heights, que se refiere a alturas base. Aquí seleccionamos
la segunda opción, que se traduce como flotando en una superficie personalizada y sirve para elaborar la superficie. Lo mismo haremos en los demás shapes. Le damos a aplicar y procederemos a elegir el shape pFASTETher para hacer lo mismo. Aquí también cambiamos la superficie para poder elevarla. Le damos a aceptar. Seleccionamos Floating y le damos en aplicar y luego aceptar. Ahora, en propiedades del DEM, nos vamos a Display, que significa mostrar, y seleccionamos convolución cúbica. Le damos en aplicar y después aceptar esta opción. Otra operación en el DEM es seleccionar dentro de las propiedades Rendering, en la cual se elige la mejora de la calidad de la imagen, raster y el umbral mínimo de transparencia, que será del 25%. Le damos en aplicar y luego en aceptar. Después, en el Shape Nombres, elegiremos el color celeste y un grosor de 2. Y le damos OK. Como último paso, en el Shape DEM, seleccionaremos la rampa de color y le damos en OK. Y para tener una mejor visualización dinámica, elegimos Zoom to Layer, el zoom de la capa y seleccionaremos la opción Fly, que nos presenta una vista de toda la cuenca en 3 dimensiones. Podemos observar las montañas, los ríos e incluso se distingue la naciente de la cuenca en la parte final. En esta parte podemos ver los colores, los cuales pertenecen al Nevado de Huaytapallana. Es de ahí de donde nace toda la cuenca. Entonces, con esta opción de vista de vuelo, podemos acercarnos a distintos puntos de la cuenca y observar la geografía. Ahora, también podemos dirigirnos hasta el punto de salida. También observamos características de la cuenca y si desactivamos el Shape pFASTETher, aún se pueden ver los puntos más bajos, en el que se desembocan los ríos secundarios, y así obtenemos finalmente la cuenca delimitada en 3 dimensiones. Esto nos dará una mejor vista de las características de todo el sistema hidrográfico. Caracterización. Dentro de caracterización vemos la gráfica
que está distribuido por niveles, nivel A, B, C, D y E. Y empezando por el nivel A tenemos centros poblados, como tamaño de los centros poblados, la distribución y las vías de comunicación, que lo vamos a explicar más adelante. Tenemos el relieve y los riesgos naturales. Tenemos los recursos económicos, ambientales, potenciales, como la agricultura, el turismo, la minería, el sector pecuario, entre otros aquí en Chanchamayo. Y por último tenemos los aspectos sociales y culturales, como sabemos, como son las comunidades nativas originarias que existen en esta zona. En el nivel B tenemos la identificación de centros capitales y la integración territorial 1. En el nivel C tenemos estructura espacial, que son la articulación y áreas de influencia territorial, integración territorial 2, y en el nivel D tenemos la delimitación de unidades territoriales, funcionales y otros, y tenemos la delimitación de unidades geográficas. Y por último, en el nivel E, tenemos la zonificación territorial para la aplicación de las acciones de demarcación. Ubicación geográfica. Aquí tenemos la localización. La provincia de Chanchamayo se localiza entre las coordenadas geográficas de los paralelos 10 grados 42 minutos y 12 grados 43 minutos de latitud sur y 73 grados 28 minutos y 76 grados 31 minutos de longitud oeste del meridiano de Greenwich, y una altitud que varía según los pisos ecológicos de la provincia, que van desde los 550 metros sobre el nivel del mar, que viene a ser Bajo Pichanaki, Churungabeni, Bajo Yurinaki, que es parte del Valle del Perené, hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar, en la zona sur, límite con el distrito de Monobamba, que pertenece a la provincia de Jauja. Y en el siguiente cuadro vamos a poder ver y vamos a mostrar la ubicación geográfica de las capitales de distritos que conforman la provincia. Como podemos observar en la siguiente tabla, vemos las coordenadas geográficas y las coordenadas UTM-WGS84. También vamos a poder ver cada lugar que es parte de Chanchamayo y su altitud, como por ejemplo la Merced, que se encuentra a una altitud de 760 metros sobre el nivel del mar. Perené se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar. Bajo Pichanaki se encuentra a 525 metros sobre el nivel del mar. San Luis de Shuaro a 750 metros sobre el nivel del mar. San Ramón a 830 metros sobre el nivel del mar. Y Pucará a 1050 metros sobre el nivel del mar. Esta tabla ha sido elaborada por los centros poblados de Chanchamayo y elaborado por el equipo técnico GRJ en el 2007. Ahora vamos a ver el siguiente diagrama que habla de perímetro y superficie. El perímetro de la provincia de Chanchamayo es de 394.70 kilómetros. El distrito de mayor perímetro es Pichanaki con 268 kilómetros. Y los de menor perímetro son Vito y San Luis de Shuaro, tal como se muestra en el siguiente cuadro. La superficie territorial de la provincia de Chanchamayo es de 4.677.31 kilómetros cuadrados, que representa el 10.40% de la superficie del departamento de Junín. Forma parte de la región de la Selva Alta, comprendiendo la cuenca del río Perené y parte de la subcuenca de los ríos Turumayo, Chanchamayo y Paucartambo.
Ahora en el siguiente cuadro vamos a poder observar la siguiente información. Nos muestra las superficies en kilómetros cuadrados, nos muestra el perímetro en kilómetros y la región natural, ¿no? Que viene a ser todo parte de selva. Y ahí encontramos igual, dentro de la provincia de Chanchamayo, encontramos mismo Chanchamayo, Perené, Pichanaki, San Luis de Shuaro, San Ramón y Vito. Y la fuente fue elaborada por el equipo técnico GRJ el año 2007 y viene a ser un mapa de límites referenciales. Ahora también tenemos el siguiente diagrama. Del cuadro se observa que Perené y Pichanaki son los distritos de mayor extensión superficial, superando más del 50% del territorio provincial. Y los distritos de San Luis de Shuaro y Vito son los que son de menor superficie, que representan un 11% del total. Entonces, en la gráfica vemos los siguientes valores. Todo es parte de Chanchamayo, superficie según distritos. Vemos que Vito es un 8.39%, Chanchamayo 16.26%, Perené 32.17%, Pichanaki 26.52%, San Luis de Shuaro 3.35% y San Ramón 13.31%. Y la fuente fue elaborada por el equipo técnico GRJ en 2007. Ahora vamos a observar el siguiente cuadro, que nos habla de la división política administrativa. El origen de la provincia de Chanchamayo se remonta a la época pre-inca, descendientes de las grandes familias quechua, con sus etnias Taruma y Huanta. Políticamente se encuentra dividido en 6 distritos y 513 centros poblados, comprendiendo los distritos de Chanchamayo, con su capital la ciudad de La Merced, que también es capital provincial, Perené, con su capital Villa Perené, Pichanaki, cuya capital es Bajo Pichanaki, San Luis de Shuaro, con su capital el pueblo de San Luis de Shuaro, San Ramón, con su capital el centro poblado de San Ramón, y Vito, con su capital la villa de Pucará. Entonces vamos a observar ahora la siguiente tabla y nos da esta información. Nos da la calificación de creación. Nos menciona la categoría, ya sea de ciudad, de villa o de un pueblo. Y también nos da la fecha, número y nombre, ¿no? La fuente fue elaborado por el equipo técnico GRJ 2007 en base a la información de demarcación política del Perú, recopilación de leyes y decretos. Ahora vemos la siguiente tabla que nos menciona la distribución espacial de centros poblados. La distribución de la población en el ámbito territorial de la provincia de Chanchamayo se da como resultado de procesos a través de la historia, en función a coyunturas económicas, sociales, políticas y condiciones físicas, que estamos hablando de la geomorfología, que han influido en la configuración de los sistemas de centros poblados. Considerando el centro de gravedad del espacio territorial provincial, se observa que las zonas norte y noroeste concentran la mayor parte de centros poblados, cuyos volúmenes poblacionales son superiores a 150 habitantes, de los cuales los de mayor población son los centros poblados de Perené, San Fernando de Quibinaki, Maranquiari Bajo, San Luis de Shuaro, San Chirio el Palomar, Alto Yurinaki, La Florida, Puerto Yurinaki, Pucharini, entre otros. Ahora vamos a observar muy bien la gráfica que nos dice distribución espacial
de centros poblados en el sector norte, noroeste de la provincia. Y en la gráfica observamos justamente esta parte, noroeste. Ahora vamos a hablar en el siguiente cuadro del sector este de la provincia. El sector este, al igual que el sector norte y noroeste, debido al principal eje vial, carretera marginal de la Selva Sur, y el desarrollo de ramales a nivel de vía afirmada y trocha, han facilitado la concentración de la mayor parte de centros poblados y una mejor articulación con su centro capital, como es el centro poblado de Bajo Pichanaki, cuyo volumen poblacional supera los 20.000 habitantes, seguido por el centro poblado de Pampa Camona, que igualmente ejerce un grado de articulación, pero en menor escala. A ello se suman los centros poblados cuyos rangos poblacionales se encuentran entre 500 a 750 y de 750 a 1000 habitantes. En el caso del centro poblado Bajo Pichanaki, en los últimos años se ha convertido en un polo de desarrollo de fuerte atracción comercial. Y ahora observamos la siguiente gráfica que nos dice distribución espacial de centros poblados en el sector este de la provincia. Ahora vamos a hablar del sector suroeste. En el sector suroeste, oeste o noroeste de la provincia, que abarcan parte de los distritos de Vito, San Ramón y Chanchamayo, la mayor concentración se da en un ámbito próximo al centro poblado La Merced, que a su vez es la capital de la provincia, con una población de 20.159 habitantes, seguido por el centro poblado de San Ramón, de menor concentración poblacional, que viene a ser unos 16.489 habitantes, y el centro poblado de Pucará, capital del distrito de Vito, con un volumen poblacional menor a los 1.500 habitantes. Igualmente se encuentran centros poblados con cierto nivel de concentración poblacional, que se encuentran entre los rangos de 501 a 750 y de 750 a 1000 habitantes, como es el caso de los centros poblados de Naranjal, Huacará, Juan Pablo II, Las Malvinas, que se ubican dentro del ámbito de jurisdicción del distrito de San Ramón. Ahora observamos de nuevo el cuadro y nos dice Chanchamayo, distribución espacial de centros poblados en el sector suroeste, oeste, noroeste de la provincia. Fue un trabajo de campo elaborado por el equipo técnico GRJ el 2007 y viene a ser un mapa de vías y centros poblados de Chanchamayo. En general, en los distritos de Pichanaki, San Ramón, Perené y Chanchamayo, el afianzamiento de sus centros poblados obedece a las mejoras en las condiciones de accesibilidad, a la influencia de los centros capitales en un ámbito próximo a ellos y a la presencia de recursos económicos potenciales. Ahora vamos a ver las vías de comunicación de la provincia. En lo referente a las vías de comunicación en la provincia de Chanchamayo se encuentran bien referenciadas los distritos de San Ramón, Chanchamayo, Perené y Pichanaki. Están articulados por la vía nacional marginal de la Selva Sur y vías vecinales, que son las vías afirmadas y trochas carrozables, que articula a los centros poblados en un tramo de 129 kilómetros, desde la quebrada Malalma hasta Puerto Ipoqui. Los distritos de San Luis de Shuaro y Vito están articulados regularmente por las vías departamentales que se encuentran afirmadas, de las cuales se desprenden bien vías vecinales, como son trochas y carrozables, que comunican a los centros poblados que se encuentran asentados en ambos territorios distritales. El 80% de las vías afirmadas y trochas carrozables
que comprenden las vías vecinales, requieren un mantenimiento periódico para una mejor integración entre centros poblados, principalmente en las épocas de invierno. MACTOR. El método MACTOR fue desarrollado en el año 1989 a 1990 por François Burns y Michael Kodet, con motivo de los problemas de prospectiva del transporte aéreo. Objetivo. MACTOR busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de postura y de objetivos asociados. A partir de este análisis, el objetivo de la utilización del método MACTOR es el de facilitar a un actor una ayuda para la decisión de la puesta en marcha de su política de alianzas y de conflictos. Descripción del método. Consta de 5 fases. La primera fase va a definir los actores y comprender su estrategia. La segunda fase va a analizar las influencias entre actores y evaluar las relaciones de fuerza determinados en la matriz, también conocido como MIDI. Fase 3. Identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados y posicionar a cada actor con respecto a cada objetivo, conocido como la matriz MAO. Fase 4. Reconocer las convergencias y divergencias en las posiciones simples. Fase 5. Formular las recomendaciones y estrategias coherentes y formar preguntas clave para el futuro. Útiles y límites. El método MACTOR presenta la ventaja de tener un carácter muy operacional para una gran diversidad de juegos, implicando numerosos actores frente a una serie de posturas y de objetivos asociados. En eso se diferencia de las búsquedas resultantes de la teoría de juegos que desembocan frecuentemente sobre la construcción de modelos aplicados no aplicables. El método MACTOR implica un cierto número de limitaciones, principalmente concerniente a la obtención de la información necesaria. Existe una parte irreductible de confidencialidad, es decir, con todo es posible a proceder a contrastes y cruzamientos de información provenientes de diversas fuentes de una manera útil. El método presupone un comportamiento coherente de todos los actores en relación con sus finalidades, lo cual se encuentra a menudo en contradicción con la realidad. En referencia a las herramientas propuestas, el programa MACTOR, tal y como funciona actualmente, no requiere más que 2 cuadros de datos a partir de los cuales se obtienen múltiples páginas de listados de resultados y de esquemas. Es el principal peligro que acecha la utilización del método. Se deja llevar por la cantidad de resultados y comentarios que suscitan de los temas de entrada, así como de la capacidad de clasificar los resultados más pertinentes. Conclusiones prácticas. Sobre un plano práctico, el tiempo necesario para conducir un análisis de juego de actores por medio del método MACTOR consta de 2 a 5 meses. Es en general más corto que para un análisis estructural, pero el tiempo necesario para la recolección, la verificación de las informaciones y para su análisis no debe ser subestimado. Aunque el método MACTOR se incluye en el método del escenario, puede utilizarse solo tanto con fines prospectivos para el análisis de una situación estratégica dada. Software MACTOR significa matriz de alianzas y conflictos. Uso. Sirve para facilitar a un actor una ayuda para la decisión de poner en marcha sus objetivos, alianzas y conflictos. Elementos básicos. El primero es identificar los factores que controlan e influyen sobre las variables claves del análisis estructural.
Identificar los objetivos estratégicos de los actores respecto a variables claves. Evaluar las influencias directas entre los actores mediante una jerarquía, como la MDI. Conocer el posicionamiento de los actores respecto a los objetivos. Información. Mattor examina las relaciones entre los actores y las posturas o retos y de objetivos asociados. Es un método interdisciplinado en el cual se pueden incorporarse las ciencias como ciencias sociales, políticas, economía y ciencias de la información. Importancia en relaciones interiores. El principal objeto de estudio de las relaciones interiores son los actos en el sistema internacional. Ejemplos de investigaciones. Tenemos a la experiencia de uso en Costa Rica. Tenemos 3. El primero es que López y Meléndez en el año 2012 se realizó la prospectiva, la estrategia para el cooperativismo. El segundo es Carranza y Monge en el año 2014. Análisis tecnoeconómico y ambiental de una tecnología de tratamiento térmico. Y por último, el análisis del modelo de gestión estratégica del mecanismo de pago por servicios ambientales. Finalizado el trabajo, se ha llegado a las siguientes conclusiones. Respecto al artículo, se evidenció que el ajuste entre datos simulados es muy bueno, existiendo una representación adecuada de la estacionalidad de los datos de precipitaciones de la cuenca del río Cabanillas. Respecto al trabajo de la delimitación de la cuenca hidrográfica, se ha demostrado la eficiencia y versatilidad del software ArcGIS, ArcSWAT y ArcXM. También se logró demostrar que las cuencas hidrográficas están presentes en todo ámbito de nuestro territorio peruano. Referencias. Estas son las fuentes de información que se utilizó para la elaboración de todo el trabajo. Anexos. Aquí tenemos las evidencias de la realización del trabajo.